Al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero en el Señor que estén bien, que todo esté marchando adecuadamente en las vidas de cada uno, que todos se sientan felices porque es un día lleno de sol y lleno de bendición. Espero que de alguna manera esto se traduzca en alegría en nuestra vida y en nuestro corazón. De alguna manera, el día de ayer tuve yo algún problema con esta computadora, pero gracias al Señor tenemos un amigo por ahí que nos ayuda y nos apoya, y él nos hizo el favor de recorrer todo el proceso de YouTube, porque parece que por haber cargado muchas otras cosas se había confundido. Por esa razón, hoy la pista van a salir no de la propia computadora. Vamos a ver cómo se oye, y si en el momento que estén las pistas alguno de ustedes piensa que no está oyéndose bien, pues entraría yo como lo hemos acostumbrado. Pero yo creo que va a ser lo mismo, aunque nos vamos a tardar un poquito en que llegue, porque la computadora donde recibo el himno es más lenta que la que tengo enfrente. Pero qué bueno que están todos, qué bueno que el Señor nos permite estar reunidos en esta mañana. Yo sé bien que ya estamos un poco fastidiados, no diría fastidiados, como que aburridos de la situación que estamos viviendo, pero pues tenemos que seguir. Esta semana se inician algunas otras cosas. Esperamos en el Señor que sea para bien y no vaya a resultar que
que por ahí nos vayan a causar mayores problemas. Pero el Señor está al control y eso es lo único que nos mantiene ciertos, seguros, tranquilos para la gloria del Señor. Vamos pues a iniciar nuestro culto con un himno que canta al Señor. Y canta al Señor como el Creador, canta al Señor como el Redentor y canta al Señor como el que de alguna manera santifica nuestra vida. Espero que se escuche y que todos podamos cantarlo con el corazón y con las ganas de que realmente sea de bendición para nuestras vidas. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor en toda la tierra, cantad al Señor. Bendito su nombre, cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Creador, el dueño de todo, el Padre de amor, que es santo y eterno, el mundo hermoso ha dado a su Hijo. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad a Jesús, el digno Cordero, Él nos redimió. Pastor amoroso de Cristo el Rey, por siempre glorioso, cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, Espíritu Santo es nuestro guiador, y Él nos justifica, es consolador, Él nos santifica. Cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, cantad al Señor. La bendición es para nosotros, como siempre, cuando podemos alabar al Señor, sabiendo que estamos alabando al verdadero Dios, al único que realmente que existe y que es, y que Él está al control de todas las cosas que en este mundo tenemos. Vamos ahora a nuestra Biblia. Vamos a buscar en la Biblia el Salmo 66, y en este Salmo 66 vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 12. 1 al 12. El Salmo 66. Si lo tienen listo, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Ahí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y hacedla oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y nos permitió que nuestros pies no
y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos pues a dar gracias por estar ofreciendo este culto a nuestro Dios en oración. Eterno Señor, cuando llegamos a tu presencia y entendemos la grandeza de tu obra, no solamente en lo que podemos ver, sino también en lo que podemos vivir. Venimos a ti humildemente, buscando tu rostro, diciendo en nuestro corazón el sentimiento que hay al acercarse a tu divinidad y agradeciéndote la oportunidad que nos das de estar en comunión contigo. Que este culto, que es una comunión con nosotros o entre nosotros, pero contigo, sea de bendición a cada corazón. ¿Por qué? Porque te lo ofrecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es nuestro único y suficiente Salvador y Dios. La gloria sea para ti como siempre y la bendición para nosotros. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos ahora a nuestro siguiente himno, que es el 59. Como les dije hace un momento, como estoy en otro aparato, se tarda un poco más en llegar a la pista. A veces no me la quiere dar como yo se la pido, sino me da la que quiere, pero le insistimos, y cuando le insistimos no le queda otra cosa más que hacer caso. Sí, ahí está. Este himno, después de alabar a Dios, lo cantamos recordando quién es nuestro apoyo, quién es el que sostiene nuestra vida en medio de dificultades, de situaciones a veces adversas a nuestro propio sentimiento. Pero siempre sabiendo que a pesar de las circunstancias, Él está ahí. Y está ahí como lo que es, nuestro apoyo. Este himno ya tiene muchos años de ser parte de la himnología evangélica. Y vamos a cantarlo con ese mismo sentido. No solamente expresando las palabras, sino recordando cómo Él, nuestro Dios, está siempre presente en nuestra actividad, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestros conflictos, pero también en nuestras alegrías. Y por eso cantamos con gozo: Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos y nuestra esperanza en años venideros. Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrida tormenta y nuestro hogar eterno. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos redimieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es cierto. En nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos, y nuestros hijos cantarán gozosos después
te hayamos muerto. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, eres nuestra en esta vida y nuestro hogar eterno. ¿Quién puede decir esta verdad? Los que lo han experimentado. ¿Y quiénes lo han experimentado? Los que son su pueblo. Los que han tenido la oportunidad, la bendición de gozar de su comunión por su gracia y misericordia. Y esto nos permite estar ciertos de que estamos con Él y de que Él está con nosotros. Y no es cuando este himnólogo decía nuestra esperanza en los pasados siglos, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, es porque ese mismo cuidado que en el tiempo de la redención, desde el principio, Dios tomó control para hacer el apoyo, dio bendición a los suyos, y por eso ellos podían ver con seguridad el futuro, y lo mismo nosotros. Vamos a el libro de Deuteronomio. Como todos ya lo sabemos, que es quinto libro del Pentateuco, es el resumen que Moisés hace antes de entrar a la tierra prometida, para que su pueblo, el pueblo de Dios, recuerde lo que es Dios en su vida. Van a entrar a una tierra donde todo les va a ser aparentemente de bendición, la tierra que fluye en leche y miel, pero nunca pueden dejar de pensar y no deben olvidar que el que los ha llevado hasta ahí es Él. El que está con ellos es Él. El que estará con ellos es Él. Y eso es lo que los sostiene, lo que les permite sentir la bendición de estar bajo su cuidado. Leemos, pues, para recordarlo en Deuteronomio 8, cómo esta promesa se hace realidad en ese pueblo y es una misma promesa hacia nosotros. Estamos en el Deuteronomio 8, vamos a leer de los versículos 1 al 18 solamente. ¿Lo tienen listo? Seguramente que sí. Y lo leemos juntos. Alguna vez me dicen, es que yo no tengo mucha familiaridad. Pues qué bueno que ya va teniendo familiaridad con la palabra. El Deuteronomio es el quinto libro de la Escritura, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Lo leemos juntos, pues? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová te castiga, tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierras de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez,
ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarán cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se le multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por el desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. No cabe duda de que leerla con entendimiento nos lleva a entender la bondad y la grandeza de lo que Él es. En este tiempo, cuando Israel está entrando, el discurso de despedida de Moisés, para que ninguno de ellos olvide dónde están y por qué están, les trae a su memoria precisamente el concepto central. ¿Quién los llevó? ¿Quién los trajo? ¿Quién los sostuvo? Porque el que los sostuvo es el que ha estado con ellos. Es interesante uno de los versículos, ¿no?, donde menciona, no vaya a ser que cuando todo lo tengas, cuando todo te parezca tan familiar, digas, por mi esfuerzo lo logré. No. Y no te acuerdes que es Jehová tu Dios quien te lo dio. Y esto es uno de los elementos importantes de nuestra vida. Lo que gozamos es por la bendición de Dios. Lo que tenemos es por la bendición de Dios. Y noten ustedes, cuando Él está hablando de esto, está hablando de las pruebas, de las tribulaciones, de la aflicción, porque ellos mismos se separaban de Dios. Se olvidaban de que Él era su guía. Hacían rumores contra Él o contra Moisés, porque los llevaba por el camino equivocado. Se quejaban de todo lo que podían quejarse. Pero Moisés, cuando van a entrar a la tierra donde fluye leche y miel, donde todo va a abundar, les recuerda, aquí te trajo Dios así. Porque donde estás, Él te afligió para después bendecirte, dice. Y esa es la realidad de consentir, de saber que en todas las circunstancias Él está ahí para sostener a los suyos, que es su pueblo. Y no porque lo merezca. Pero lo que es importante de ese pueblo es que no debe olvidar que tiene que obedecer al Señor. Él les menciona al principio todos los mandamientos que te he dado, porque en Éxodo, Números y Levítico hay muchos mandamientos, ya les he dicho muchas veces, más de 650, que tienen que ver con su vida en el mundo donde están. Y que es importante que no lo vayan a olvidar. Y creo que es importante para nosotros en este contexto recordar quién o de quién recibimos la oportunidad de estar en comunión con Él. Un himno también muy hermoso que se recuerda mucho, que es el himno 285, Recibí salvación. Himno 285.
Como ya saben, la pista se está tardando un poquito más de lo normal, porque no está en la computadora. Pero sale. De paz inundada, mi senda ya está. O cubranla un mar de aflicción. Me ayuda cualquiera que sea, diré, recibí salvación. Recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Venga la prueba, obediente Satán, no menguarán mi fe. Es Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. La fe justifica y la paz tengo yo. Camino con Cristo Jesús. En marcha a mi lado me guía su luz. Estoy bien con mi Dios. Recibí salvación, recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Amén. Amén. La gloria sea solo con Dios, como siempre. Eres el único que nos da esta posibilidad de sentirnos bien por lo que Él hizo por nosotros. Pero creo que uno de los puntos importantes en ese sentido es lo mismo que Moisés recuerda en Deuteronomio al pueblo cuando va a entrar a la tierra prometida. Recibí, no logré. Estoy bien con mi Dios. Recibí, no logré. Él me lo dio por su gracia, por su misericordia, porque no por su soberanía. No todos se las da, pero a los que se les da es porque el Espíritu de Dios, ese conocimiento que reciben por su palabra, les lleva a la convicción de su verdad, de una verdad que viene solamente de Él. Y desde luego, esto no solamente es en el tiempo que el pueblo entraba a la tierra prometida. De alguna manera, esa
acción de Dios actuando para su propósito y solamente para su propósito se da de alguna forma. Y creo que es importante que el apóstol Pablo menciona cuando él va a hablar de su despedida de Mileto para ir a una nueva tierra donde Dios lo está mandando. Vamos al capítulo 20 del libro de los Hechos. Y en este capítulo vamos a leer de los versículos 17 al 32. Precisamente en esos versículos es donde el apóstol está despidiéndose de Mileto, pero sabiendo por qué y dónde va y cuál es el sentido central. Hechos, capítulo 20, empezando en los versículos 17, y solo leeremos del 17 al 32. El libro de los Hechos está después de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y Hechos de los apóstoles, que es el punto que nos lleva a este proceso que estamos viendo. Hechos 20, de los versículos 17 al 32. ¿Están listos? Lo leemos juntos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando con los que se van a quedar responsabilizando de la iglesia que deja. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todos los consejos de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. De alguna manera, creo, hasta aquí la lectura. Yo creo que es importante notar cómo el apóstol anuncia desde ese momento a la iglesia misma, en este caso a través de los discípulos o de los obispos que van a hacerse cargo de la iglesia cuando él va a partir, que la carrera en la vida del Señor
Es una carrera no de miel sobre hojuelas, sino de bendiciones en medio de las pruebas y de las luchas. Espero que lo hayan notado, como de alguna manera Pablo está diciendo: me esperan tribulaciones. Pero no me preocupa. No estimo en nada mi vida. Eso es lo que dice. Confiado en algo. ¿En qué? En que salvo en los brazos de Dios. En las últimas frases él dice: no verán mal mi rostro. ¿Qué significa eso? Me voy. Y no volveré no me volverán a ver. Pero el Dios de gracia está con ustedes. Y lo que todos los cristianos debemos tener presente es eso. Él está siempre con nosotros. Siempre. Eso no significa que todo vaya como quisiéramos que fuera, sino que va de acuerdo a su propósito, su voluntad, pero para bendición. Es difícil entenderlo. Como personas quizás inundadas de nuestras propias expectativas, siempre queremos otra cosa. Pero el Señor tiene las suyas y Él sabe, Él es sabio. Él es el que sabe todas las cosas y por qué lo hace. Esto no quiere decir que se viva en otro sentido, sino buscando su voluntad, cumpliendo la tarea. Porque Pablo no se queja, advierte esas cosas, pero sigue adelante. Eso no le limita su entrega al Señor al que sirve, porque Él lo llamó para servir, para ser un pueblo de Él. Y nosotros vamos a cantar ahora un himno que nos recuerda esta verdad. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. ¿Qué es el sentido mismo de lo que estamos hablando? Dios está con nosotros. No por lo que merecemos, sino por lo que es eso. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este sin duda el eco de celestial canción que con efable gozo llena mi corazón. Salvo en los brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Bien de Jesús, de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Bien de Jesús los brazos, guiándonos en su amistad, a su poder me acojo, no hay para mi ansiedad. No temeré si ruge la vida tempestad, ni causará el pecado daño a mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. De sus amantes brazos tierna solicitud me libra de tristeza, me libra de inquietud, y cuando vengan pruebas
fáciles pasarán, lágrimas y vertiere, pronto se fundarán. Salvo en los brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré, y cruzaré la noche lóbregas sin temor, hasta que venga el día de perenal fulgor. Cuán placentero entonces con él será morar, hasta que venga el día de perenal fulgor. Amén. Amén y amén. Se fijaron cómo después de la primera estrofa repite el coro 2 veces y al final ya no lo repite. Pero sí están las pistas, sí, pues. Las aprovechamos, tenemos que tomarlas como están. Bien, hermanos, qué bueno que están con nosotros esta tarde, todos ustedes. La gracia del Señor siempre está en sus vidas y por su gracia estamos aquí todos. Y gracias porque eso nos permite de alguna manera estar ciertos y seguros de que Él está con nosotros. La semana ha sido una semana como todas, de inquietudes, de noticias que sí van y que no van, de cambios que parecen venir pero que no vienen. Pero ahora parece ser que a partir de mañana las cosas empiezan a tomar otro sentido. Como dije al principio, Dios permita, pero si Él lo permite es porque así será. Eso traerá bendición. A veces Él permite cosas para que entendamos caminos. Por eso no sucede como quisiéramos que sucedieran. Nuestras autoridades han decidido en esta Ciudad de México que mañana empiezan a abrirse algunas actividades. El martes otras, el miércoles otras, y así, porque según esto estamos en semáforo naranja. Ahora, todos sabemos que esto no significa que terminó la pandemia. Esto no significa que se acabó el contagio. Lo que significa es que hay suficientes lugares en el hospital para atender a los que se agraven en el proceso. Entonces, esto no significa, y tenemos que tomarlo en cuenta, que ya porque es naranja ya no va a pasarnos nada. Y como algunos predican eso, porque somos cristianos, no nos va a pasar nada, y luego los que escuchan este tipo de anuncios, pues todo el mundo, vamos a decir, se indisciplina, en el sentido de quédate en casa, si no es necesario que salgas, mantén las reglas establecidas porque son importantes para tu propia salud. Y a veces nos cuestan trabajo, de verdad, no son tan fáciles. Sobre todo nuestra relación con los que amamos, no resulta tan simple. Pero Dios sabe por qué. Y tenemos que hacer caso. Porque Él sabe más que nosotros. Entonces, mañana que empiezan a abrirse algunas actividades, tenemos cuidado. Y todavía, en este sentido, ya, cuando menos lo último que escuché, lo único que todavía sí no está esta semana, cuando menos en estos días, listo para empezar a abrirse los templos, pero bueno, como ya lo hemos mencionado, como lo sabemos, iglesia no significa lugar, significa congregados que han sido llamados por la gracia del Señor para ser su pueblo. Y así nos podemos reunir incluso en estos tiempos a través de medios como el que nos reúne ahora y que nos tiene juntos a pesar de la distancia. Y a pesar de que no nos vemos todos, pues así estamos. Y aquí estamos seguros de que el Señor está con nosotros. Esta va a ser nuestra confianza y así debemos vivir y actuar. Algunos otros de nuestros hermanos no viven en esta misma ciudad y tienen otras situaciones.
nuestra hermana Elma, que vive en Zitácuaro, los manda a saludar todos cuando hablo con ella. Y ella pues tiene unas circunstancias un poco más tranquilas, un poco, ¿eh? Y otros de ustedes que viven en otras ciudades como la nuestra, Guadalajara, o lugares como Puerto Vallarta, pues, como cerca de Jalisco, las cosas no están, son diferentes. Pero cada uno debe escuchar las situaciones y debe actuar acorde al propósito que Dios establece a las autoridades, haciéndoles caso. Bueno, el otro asunto que quiero comentarles es que hoy es el último domingo del mes, como se los mencioné ayer en el grupo de WhatsApp. Hoy de nuestras hermanas encargadas de tesorería y sus esposos estarán en el templo de Concepción Béstica y Petén de las 3 de la tarde a las 6 para recibir los sobres de las ofrendas que han acumulado a efecto de que contemos con los recursos para los gastos que tenemos que hacer. Esta semana tuvimos que hacer algunos arreglos en el propio lugar donde está nuestro templo por razones que tienen que ver con lluvias y algunos otros factores que están interviniendo en ese proceso, pero que tenemos que tener cuidado de todas maneras, no necesariamente porque estamos empezando, creyendo que el templo es lo más importante, pero no lo vamos a por eso a descuidar. Tenemos obligación de mantenerlo en buen estado. Y algunos otros gastos que tenemos que cubrir. Pero bueno, el Señor pone en su corazón la manera de hacerlo y tenemos una oportunidad de recoger hoy algunas de las hermanos que viven accesiblemente al lugar, al templo, para que llevaran sus sobres. Y los demás, los repito, se pueden poner de acuerdo por correo o por WhatsApp con nuestras hermanas Verónica o Dulce para definir la mejor manera de que su ofrenda y diezmo llegue a la tesorería. Confío en el Señor que así será, porque así ha sido y Él nos ha sostenido siempre. No veo por qué podamos de alguna manera tener dudas al respecto. Bien, hermanos, creo que esos son todos los avisos que tengo pendientes. Y ahora vamos a orar como iglesia. Vamos a orar como iglesia, agradeciendo al Señor todas las bendiciones que ha dado. Porque ustedes bien saben y han experimentado bendiciones. Cuidado del Señor. Su poder, su gracia y misericordia se ha mostrado en nosotros de muchas maneras. Sé también que algunos tienen aflicciones. Sé también que algunos tienen algunos problemas. Pero el Señor está acá. Y tengo que repetirlo constantemente. No he visto justo desamparado ni su familia que bendiga pan. Y he pasado más años que casi todos ustedes. No siempre en abundancia, pero siempre en bendición. Vamos a ver como iglesia, poniendo nuestro corazón en el Señor. No para decirle lo que nos falta porque lo conoce. No para decirle cómo queremos que obre porque Él es más sabio que nosotros. Pero sí para que nos dé la paz, la tranquilidad, la seguridad de su bendición en la vida, en todo lo que sucede. En el primer canto decíamos, o en los cantos que hemos entonado, que toda mi vida y mi muerte sea dedicada a ti, para tu gloria. Oremos pues. Eterno Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios. Cuando nos acercamos a tu presencia, entendemos nuestra indignidad delante de ti. Tú eres perfecto, sabio y santo. Y nosotros reconocemos, Señor, que en nuestras vidas hay pecado. De una u otra manera hemos faltado a tu voluntad. O hemos hecho lo que no debemos, o no hemos hecho lo que debemos. Te lo confesamos. Y te pedimos perdón. Y te suplicamos que nos des la capacidad por tu Espíritu Santo de actuar acorde a tu propósito. Que eres el único que nos puede convencer de esa verdad. Continuamente recuerdas a tu pueblo, doy. Están ustedes conmigo, pero no olviden de cumplir mi voluntad revelada. Mis mandamientos, dice.
Y en eso hay mucho que hacer, mucho que entender. Y por eso, Señor, venimos a ti para pedirte que nos perdones y nos des la fuerza de tu Espíritu para que, siendo nuestra fortaleza y nuestra luz, podamos caminar en tus caminos solamente. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Gracias por todo lo que de alguna manera tenemos. Moisés decía a su pueblo, en 40 años en el desierto, no han tenido hambre, pero han recibido comida. Han tenido sed, pero han recibido agua. Algo que nos sorprende cuando leemos esa parte. En 40 años, tus pies no se han hinchado, ni tu calzado o tu zapato desgastado. ¿Por qué? Porque Dios está a cargo. Señor, a veces tenemos que confesarte que no notamos la grandeza de tus bendiciones. Nos acostumbramos tanto a recibir de ti, que a veces llegamos a casi, como un gran pecado, a creer que tenemos derecho, cuando todo viene de tu mano. Todo nos lo das tú. Tú nos provees de apoyos, de recursos, de alimento, de casa, de ropa, de tantas cosas, hasta de luz del sol, lluvia, temblores para acordarnos que tú estás a cargo. Todo una bendición, pero la gloria es para ti. Y queremos pedirte, Señor, que en medio de nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, que también las tenemos, tú permitas que sea tu paz la que domine nuestra mente y nuestro corazón. Esa paz que Pablo hablaba cuando decía que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Es la paz que queremos todos. Y que solo viene de ti. Y que solo viene por tu gracia. Y que solo viene porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Dios. Gracias por lo que eres en nuestras vidas. Gracias por los milagros que vemos obrar en nuestras propias experiencias, cada uno, por tu gracia y misericordia. Gracias por las aflicciones que nos enseñan a depender de ti. Gracias por las tristezas que nos enseñan que tus caminos son mejores que los nuestros. Por eso la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol, sea la que gobierne nuestro pensamiento, nuestro corazón. Gracias, Señor, por tener esa bendición y esa promesa. Como hemos cantado, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Una expresión de un corazón convencido de la verdad que tú le has puesto en el corazón y en la mente, cumpliendo tu nuevo pacto. Bendice a nuestros hermanos y hermanas. Bendice sus caminos, sus tiempos. Bendícenos a todos y danos la oportunidad de gozar de tu presencia siempre en nuestras vidas, para tu propia gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, tenemos ahora el acto de adoración de nuestras ofrendas y por medio de nuestros diezmos y ofrendas ponemos en nuestro sobre y los que podamos los llevamos al templo y los que no nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos encargados de la tesorería para que ellos lo levanten. Lo hacemos como un acto de adoración y por eso leemos el pasaje de 1 Corintios 29, 13 y 14, depositamos nuestro prenda y diezmo en el sobre y damos gracias. Dice la palabra del Señor, que todos tienen en sus programas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y lo recibido de tu mano, te damos.
Ponemos nuestra ofrenda como acto de adoración en nuestro sobre y damos gracias. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de recordar que todo es tuyo y que de lo recibido de tu mano apoyamos el proceso del crecimiento del reino en el lugar donde tú nos has colocado. Que esas ofrendas sean administradas conforme a tu propósito y voluntad, siempre para tu gloria, pero también para nuestra bendición. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. Vamos ahora a la palabra que vamos a meditar en esta tarde. Estamos en la primera carta al apóstol Pablo. Todavía estamos en el capítulo 4 y estamos en los versículos, todavía no casi los finales, del 14 al 21. Voy a dar lectura, que son los últimos versículos de este capítulo 4, para que pues, a partir del próximo domingo sigamos meditando en la carta y ahora en el capítulo 5. Como ya sabemos, porque lo hemos leído, Pablo ha mencionado hasta ahora, en este capítulo 4, cómo es él, cómo ha actuado y cómo lo que estorba al propósito está en la propia actuación de los miembros de la iglesia. Y por eso empieza el versículo 14 de esta manera. El versículo, puedo leer el 13 simplemente para que nos coloquemos. Nos difaman, dice él, así somos nosotros, está hablando de Pablo, de Apolos y de Cefas. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos, en contra de lo que había hablado de la iglesia misma, su autosuficiencia y su vanidad, que es lo que provoca el problema. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esto es lo que cierra el capítulo 4. No sé si ustedes lo han notado. 4 capítulos de toda la carta. Casi el 30% de la carta está dedicada a apuntar un solo asunto. Pareciera un solo asunto. De alguna manera, él ha venido hablando todos después de hablar de lo que es la iglesia, de lo que son ellos, de lo que han sido para el Señor, de lo que siguen siendo para el Señor. El único problema que están mencionando hasta ahorita es un problema de división en la iglesia.
Y una división que no es precisamente, aparentemente no es una pelea, no es un problema. Pero una división porque algunos prefieren a Pablo, otros a Apolos y otros a Cefas, que son de personas diferentes, que actúan diferente, que en sí mismos son diferentes. Hemos dicho ya muchas veces, Pablo era buen pensador, Apolos era buen orador, Cefas era buen conocedor de la experiencia que había vivido con Jesús por 3 años. No son lo mismo, pero son lo mismo. Ya se los dijo. Y les ha mencionado que el problema no está propiamente en la división, sino en lo que causa ese problema, que es esa fatuidad, esa autosuficiencia, esa vanidad de creer que cada uno puede definir quién es mejor. Ahora, ¿será esto porque ese es el problema? A partir del capítulo 5 y lo que sigue, vamos a ver verdaderos problemas en la iglesia. Problemas serios, problemas trascendentes, que tienen su mismo origen. Porque si no se entienden quién es el Señor, si no entienden dónde está el poder del Señor, si no ven el camino del Señor como la obediencia a su propósito del Dios, entonces los problemas surgen. Y van a ser, de verdad, en ciertos momentos, el primero que vamos a ver es terrible, increíble. ¿Increíble en quién? En los que han sido llamados a ser santificados, a ser santos, a ser llenos de gracia y de amor, rescatados para la eternidad. Y eso que sigue se va a dar. Por lo mismo, porque el origen está en algo más profundo que lo que se puede ver. En algo que es la actitud esta de no depender del Señor. Pero algo maravilloso. Pablo los da de alguna manera, no voy a decir en esa forma, regañando, pero no ciertamente regañando, sino recordando quiénes son, recordando de dónde vienen, que siempre es el mismo sentido que tiene la revelación del plan redentor desde el principio. Cuando leímos Deuteronomio esta tarde, ese pueblo no era un pueblo que se distinguía por ser obediente todo el tiempo. Ya lo dijimos. Rumoraba, se quejaba, no le gustaba. Se olvidaban de quién dependían. Con mucha facilidad caían en las tentaciones de los pueblos donde pasaban. Pero a pesar de eso, el Señor los sostenía. Y algo que es fantástico en esta forma que Pablo usa, y no es porque Pablo sea el ejemplo, yo quiero hacer notar. Esto es la forma en que el Señor actúa en su pueblo. Y lo primero que hace pasa de un momento de censura, de ironía que tiene los versículos anteriores, a un cambio abrupto, muy representativo del estilo del Evangelio, pasando a ser un llamado tierno y compasivo. Que no se aparta de severidad, tierno y compasivo, pero severo, como una preparación para sus comentarios sobre las grandes consecuencias. Él les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como hijos míos amados. Cuando oímos esto, ¿qué oímos?
La voz de Dios, ¿no? La voz de Dios que a pesar de inconsistencia, está hablando a los corintios. La inconsistencia, por decirlo, la falta de congruencia de los miembros de la iglesia. El amor de Dios no se aparta de ellos. Siguen siendo hijos amados. Pero es necesario que entiendan que los caminos de Él son diferentes a los caminos de ellos. Que su dependencia como pueblo es importante para el sostén del propósito eterno. Y que no lo pueden olvidar. Ahora, este es Pablo hablando a Corintios, pero Moisés hablando al pueblo de Israel. Era igual, ¿no? No os vayáis a olvidar de quién los sacó de la tierra de esclavitud y servidumbre a esta tierra de fluye leche y miel. No vaya a ser que cuando tengas todo y sean llenos de riqueza, ¿se acuerdan que a los corintios Pablo le dice, ahora estáis ricos o enriquecidos? Y no olvidemos que el contexto cultural de Corintios era una ciudad rica, enriquecida, por ser el puente entre Asia y el Imperio Romano, donde había abundancia. Y había abundancia de todo, no solo riqueza, de cultura, de pensamiento, de muchas cosas, pero el pueblo tenía que entender de quién dependía. Y miren, la forma en que Pablo lo menciona, porque el problema que tienen es que cada quien quiere tener su propio maestro, unos a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años, 10,000 maestros en Cristo, lo primero que tienen que olvidar es que solamente hay uno que les llevó el camino. Pero ese camino, aunque yo se lo llevé, porque él dice, yo os engendré, no, yo os generé por medio del Espíritu de Dios, por medio del Evangelio. No porque a mí se me ocurrió, no a mí en Pablo, sino es la obra de Dios. ¿De qué sirve que se afanen por palabras o por sentidos o por formas si lo que tienen que entender es que la obra de Jesucristo? De alguna manera, Pablo está hablando de que el anuncio del plan redentor, que es la base de la edificación de los miembros de la iglesia, o es la base, perdón, contrario a lo que ellos estaban pensando. Depende de mi maestro. No depende de ningún maestro, ningún pastor. Depende de Dios, que es el mensaje del Evangelio. El que les dio vida no es quien se los anunció. El que les dio vida es Dios en su plan redentor, que los redime de su pecado por la obra de Jesucristo. Y claro, por eso él llega a un concepto. Por eso ruego que me imitéis. ¿En qué lo van a imitar? En lo que ya ha dicho. ¿Qué ha dicho? Nosotros simplemente somos sembradores. Y quizás en un sentido edificadores, lo dice Pablo, ¿eh? Pero el producto, el resultado, lo que se da realmente, solo es de Dios. Y lo que él está diciendo cuando dice imitarme, no quiere decir, hagan lo mismo que yo. Sí, hagan lo mismo que yo en ese sentido. ¿En qué sentido? En entender que la obra es de Dios. Que dependemos, que los corintios dependen de Él. También nosotros. Él es el que genera la voluntad en el corazón, pero también el que proporciona lo que hay alrededor para que ese corazón camine en los caminos del Señor. Ahora, el apóstol sabe otra cosa. No solamente el sentido de que Dios es el que mandó el Evangelio. Sabe que somos débiles. Bueno, perdón.
me meto yo, pero son realmente los corintios, son débiles y necesitan continuar siendo edificados. ¿Se acuerdan cuando leímos el concepto de la despedida de Mileto? Les dice a los ancianos, que son los que se encargan, o los que se van a encargar, o sea, él dice los obispos, los que van a enseñar. Él dice, cuando yo me vaya, o sea, cuando el evangelio se aleja un poco, no faltan los lobos rapaces que Jesús había anunciado a los discípulos mismos, que vendrán con nuevas ideas, nuevas doctrinas, nuevos conceptos, donde van a decirles que ustedes son los que pueden hacerlo, que ustedes son los que tienen capacidad, que ustedes son los que tienen que moverse, y se olvidan de la verdad. Y por eso Pablo dice, por esto mismo, ¿para qué? Para que continúe el concepto central, os he enviado a Timoteo, que sí es su hijo amado, y es su hijo amado en el sentido de que ha sido otro de sus discípulos de Pablo, que lo ha acompañado. Pero Pablo sabe una cosa, que ese Timoteo es fiel ¿a qué? A la palabra. ¿Que es fiel a qué? Al evangelio. Cuando hablo de la palabra o el evangelio es la palabra. Lo hemos dicho muchas veces y espero que todos lo entendamos así, y así lo debieran entender también los corintios a los que está hablando. Y ese que es fiel en el Señor, no es fiel a mí, no dice, mi hijo amado que es muy fiel conmigo. No, ese mi hijo amado que es fiel en el Señor. ¿Y qué va a hacer? Va a recordar mi proceder de la manera que enseño en todas las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Porque Pablo, si recorremos toda su historia en el libro de los Hechos y a través de todas las cartas escritas, a Corintios, a Gálatas, a Efesios, a Filipenses, a Tesalonicenses, a Tito, a Timoteo, es el mismo mensaje, es el mismo sentido, es la misma explicación del Evangelio. La gracia del Señor obrando en el pueblo para su gloria. La provisión de Dios obrando en el pueblo para su gloria. ¿Para su gloria quién? De Dios, no del pueblo. Y vuelvo a decir lo que siempre pasa, mas algunos estarán envanecidos. Han de decir, entre los corintios, como ya no va a regresar, ya no va a venir, vamos a seguir con lo que estamos haciendo, porque nosotros somos los que tenemos razón. Y Pablo quiere que entiendan que los problemas que va a tratar y que se dan en la comunidad cristiana en Corinto, si se pierde el sentido central, son los que ocasionan los conflictos. Y por eso hace un énfasis importante. ¿Qué es lo que sostiene la vida de la iglesia en Corinto? ¿Qué es lo que sostiene la vida de la iglesia en los siglos que han transcurrido después de esta carta? ¿Qué es lo que sostiene a la reforma a pesar de los ataques a la reforma? ¿Qué es lo que sostiene la verdad a pesar de los anuncios de nuevas situaciones, de nuevas teologías, de nuevos conceptos que motivan al hombre a ser más exitoso? Lo que sostiene no son las palabras. Y la afirmación que hace el apóstol es importante, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. ¿Poder de qué? El poder del Espíritu Santo. El poder del que toma al que ha llamado para ser suyo. ¿Y quién es ese poder? Es Dios. Es el Espíritu Santo que vive en la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo que vive en cada uno de los creyentes.
Es el Consolador, que es Dios, obrando en el corazón y mente de su pueblo. Ese es el poder que sostiene a la iglesia. No son las ideas, no son las palabras, no son lo novedoso, no son lo importante de algunos que hablan muy bonito. No tiene que ver nada con eso. Lo que vive, lo que sostiene, es el poder del Evangelio. Y eso es lo que debe sostener a la iglesia de Corinto, pero eso es lo mismo que debe suceder y sostener a la iglesia de nuestro tiempo. No buenas intenciones, no buenas ideas, no buenos conceptos, no buenos sentimientos, porque los sentimientos se apartan del poder. Cuando son humanos, porque siendo humanos son limitados, hermanos. Porque siendo humanos son pecaminosos. Porque siendo humanos no son la verdad. Están contaminados por el pecado. Por eso la afirmación que hace el apóstol. El reino de Dios no consiste en palabras. No vayan a creer que cuando dice no consiste en palabras, que no consiste en la palabra de Dios. Consiste en la palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En cuál poder? En el poder del Evangelio. Y por eso hace una conclusión en todo este capítulo, estos 4 capítulos. Y les dice a ellos, ¿qué queréis? Que cuando yo regrese vaya con vara, vaya otra vez a duro y dale, o con amor. ¿Y para qué dice eso? Para que el pueblo reflexione, simplemente para eso. No es una amenaza. La disciplina en la iglesia no consiste en regañar. La disciplina en la iglesia no consiste en castigar. La disciplina en la iglesia consiste en restituir. ¿Y cómo restituir? Solamente en base al poder del Evangelio. Por decirlo más claro, solo en base al poder de la revelación de la voluntad divina en el Evangelio. La iglesia vive por el poder del Evangelio. El cristiano vive por el poder del Evangelio. La vida se sustenta por el poder del Evangelio. El sustento en las grandes epidemias, pandemias, temblores, lo que ustedes quieran, se sostiene solo por el poder del Evangelio. Dios permita que nuestro corazón y nuestro entendimiento vayan en ese sentido. No en alguien, no en ninguna persona, no en ninguna palabra que no sea la palabra del Señor revelada para su gloria y para su propósito. Padre, es tu palabra. Ninguno de nosotros, por más que pudiera argumentar, puede tener los elementos para darle poder al Evangelio. Como iglesia, nuestra responsabilidad es comunicar tu palabra, pero entender que el resultado viene de tu gracia y de tu amor en cada corazón, en cada mente, en cada propósito. Como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como ciudadanos, como servidores que somos de ti. Todos. Ya hemos notado en tu palabra que el servidor es un servidor a Dios. Un servidor que es fiel a lo revelado. Un servidor que es humilde y dependiente.
Y todos somos eso. Eso es tu iglesia. Y eso somos nosotros porque somos tu iglesia. Que tu corazón, que nuestro corazón venga lleno del poder del Evangelio es lo único que podemos pedir. Porque solo así podemos vivir en el mundo donde tú nos has puesto para tu gloria. Solo así podemos ser luz y sal de la tierra. Solo así podemos exclamar, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz y mi salvación. Solo así podemos decir, ¿de quién temeré? ¿De quién he de temorizarme? Cuando el poder es tuyo. Solo así podemos decir, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Esto es a los que, de acuerdo a su propósito, han sido llamados. La gloria sea para ti, la bendición para nuestro pueblo, que somos nosotros, pero la gloria para tu nombre, para ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de reflexionar, de recordar y de pensar que das a cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Nuestro culto termina. Recibiremos la bendición del Señor todos, que no es más que parte de su palabra, resumida por Pablo en esta carta, pero también porque ese es el mensaje central. El amor de Dios, la comunión con el Espíritu son los que nos sostienen. Recuerden, recibimos la bendición y si Dios lo permite, porque Él es el que lo permite, seguiremos este sábado a las 10 de la mañana con el estudio que venimos haciendo. Y el domingo, si Dios lo permite, nuestro culto a las 11:30 y nuestra vivencia en nuestro servicio todos los días en donde estemos, en donde Dios nos ha puesto. Recordando que somos servidores de Él para su gloria. Reciban la bendición del Señor o recibamos la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con todo el pueblo de Dios, en todos los lugares donde se reúnen, ahora y siempre. Amén. Cantamos para terminar, adorando al Señor con la doxología, a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. Hola, todos por doquier. Amén. Recuerden, nuestro culto termina, pero empieza nuestro servicio en el mundo donde nos ha puesto para su gloria. Dios les siga bendiciendo.
casa.